Señores, tengan ustedes muy buen día. Como es menester del contenido temático de ética y religión, este periodo estamos manejando el hecho religioso. Es decir, estamos abordando el tema de si el pensamiento religioso es un hecho inherente al hombre. ¿Sí? Estuvimos hablando entonces que el hombre tiene tres preguntas fundamentales que trata de responderse, que son ¿de dónde venimos, a dónde vamos y qué somos? Preguntas que también ha tratado de responderse disciplinas como o saberes como la filosofía. Pero con la religión, esas tres preguntas de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos, por ejemplo, después de la muerte, se responden con base a un tercero llamado Dios. Mientras que en saberes como la filosofía, esas preguntas se van a tratar de responder desde uno mismo. ¿Listo? Entonces hemos estado abordando en las clases las características del hecho religioso en el hombre. Como, si ustedes recuerdan, hace unas semanas hablamos cómo a partir de la prehistoria, en el paleolítico, el hombre que era nómada, animista, matriarcal y demás, empieza a configurar a partir de elementos sobrenaturales características que busquen responder esas tres preguntas: ¿de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos? Y que también se encarguen de generar cohesión social. Recuerden que inicialmente todas las religiones tienen como elemento ser cohesionadoras, es decir, unificar el grupo, crear una comunidad. Comunidad significa que tienen algo en común. ¿Listo? Entonces, eso estuvimos hablando hace unas semanas. Y entonces dijimos que era menester abordar dos grupos de religiones principalmente: las religiones monoteístas y las religiones politeístas. Las politeístas son mucho más antiguas, pero abordamos primero las monoteístas por ser las propias de nuestro contexto religioso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que buscamos hablar cuando tocamos el tema del hecho religioso? Es comprender una realidad que está ahí, que no se puede ignorar. El hombre tiene como un sentimiento oceánico a creer en algo más, ¿sí? Eso es lo que vamos a conocer como el sentimiento, como el hecho religioso, ¿sí? Al hablar del hecho religioso nos estamos refiriendo a todas las religiones que han existido en el pasado y que existen hoy en día. En todas ellas encontramos algo común que nos permite llamarla religión. Recuerden que hablamos en clase, religión no es creer en Dios, religión es tener el hábito de. ¿Recuerdan cuando hablamos de, por ejemplo, todos los solsticios de invierno, celebrar el nacimiento de Jesús? Tener el hábito de todos los séptimos días ir a misa, tener el hábito de cada cuarta luna llena generar la Pascua o la Semana Santa. Eso es religión, a pesar de las notables diferencias que pueden haber entre ellas. Todas tienen esos elementos constitutivos característicos y empezaremos abordándolas desde las religiones monoteístas. Es decir, hay algo en común. Eso que todas las religiones tienen en común es lo que intentamos ver aquí en esta unidad, en este contenido temático, sin desconocer, demeritar o evangelizar o propiciar la elección de alguna religión como tal. Aquí estamos abordando es el tema del hecho religioso. No estamos hablando acerca de el contenido de fe y veracidad de una religión en específico. ¿Listo? Recuerden que muchas de las problemáticas actuales que vive nuestra sociedad son problemáticas de intolerancia religiosa. Y esa intolerancia religiosa viene fundamentalmente de un profundo desconocimiento del hecho religioso del hombre. Entonces vamos desde grado octavo, el primer y segundo periodo, a tratar de comprender el hecho religioso, que el hombre tiene ese sentimiento oceánico a creer en algo más allá de para explicar su realidad, y ese hecho religioso enfocado desde las religiones monoteístas. Vivir la religión es lo más importante para una persona que dice tener una religión. Pero siempre es necesario conocerla e identificarlas, porque cada religión, a pesar de que tiene elementos en común, como decir de dónde venimos, dónde vamos y qué somos, tienen en sus prácticas elementos muy distintos y son los que vamos a ir hablando a medida de que retomemos esa dinámica. Ahora, abordando una definición un poco más académica de qué es la religión, podemos tomar unos elementos propicios en el elemento de la religión. El primer elemento es el hecho humano específico. Solo la especie humana tiene religión. La religión es un hecho que se refiere a una colectividad y no un individuo solo allá en la montaña. ¿Sí? Además, el hecho religioso se puede distinguir de otros hechos más o menos parecidos entre sí.
Segundo elemento, reconocimiento de una realidad suprema. En algunos casos es concebida como una persona, a quien se le designa como Dios. En otros casos se renuncia a nombrarla o no se le atribuye un carácter personal, como algunos pueblos primitivos que identifican esa realidad suprema con las fuerzas de la naturaleza con una forma especial de energía desconocida e incontrolable. Eso es lo que hablamos como animismo. Tercer elemento, confiere sentido último. ¿Recuerdan? ¿A dónde vamos? No solo la propia existencia ofreciendo una respuesta a las preguntas que todos nos hacemos, quién soy, qué sentido tiene mi vida, qué hay después de la muerte, sino también al conjunto de la realidad, la visión de Dios, de los hombres, del mundo de las cosas y al curso de la historia. Entonces, entendiendo estos tres elementos, esa definición de religión abarca a las religiones de todos los tiempos, desde las primitivas hasta las actuales religiones apocalípticas. La forma de concebir la realidad y relacionarse con ella, el sentido de la vida, la interpretación de la historia, matizan o diferencian claramente unas de otras y dan personalidad propia a los miembros de la misma comunidad. Hasta ahí, entonces, hemos hablado del hecho religioso, cómo se estudia religión, qué es la religión. Ese va a ser el contenido temático de esta sesión. Para eso vamos a dejar aquí mismo en el curso unos audiovisuales que nos ayuden a profundizar un poco más estos temas. Vamos a sugerir una lectura y con base a eso se va a hacer una actividad para retroalimentar lo visto en esta sesión.